explicando a la iglesia algunos aspectos doctrinales que son importantes entender, y sobre todo ha estado hablando de aspectos que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y aquí en el capítulo 2 vimos un asunto que es un problema hasta en el día de hoy. En el día de Pablo era un asunto, un problema para la iglesia, porque estaban, pensando, ¿y qué pasó con nuestros parientes? ¿Qué pasó con nuestros familiares? ¿Qué va a pasar al fin de los tiempos? Pablo ha estado explicando estas cosas. Y en el capítulo 2 vimos que por lo menos tres cosas fundamentales. Número uno, que el anticristo no puede surgir mientras la iglesia no se vaya. Porque hay algo que lo detiene, y ese algo o alguien es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Hay algunos aspectos que a mí me gusta siempre tratar cuando vemos estos temas, y es que el Espíritu Santo ha sido colocado en los creyentes como la garantía de la salvación, porque es algo que tenemos ya, no es algo que vamos a tener en el futuro, sino que ya tenemos la vida eterna, y por lo tanto el Espíritu Santo garantiza la seguridad de que ya somos propietarios de esa vida eterna. Si a nosotros Dios nos hubiera dicho, voy a dejar el Espíritu Santo por si tal vez, entonces estuviéramos tambaleando en la salvación, en la seguridad eterna y aún en la vida cristiana. Pero Pablo garantiza algunos aspectos aquí. Dice, el anticristo no surge mientras la iglesia no se vaya, porque el Espíritu Santo va a ser quitado junto con la iglesia. Y ese es un aspecto muy importante que la iglesia debe de entender. ¿Por qué? Porque muchos, primero, no creen que tienen el Espíritu Santo. Y hay un asunto aquí que es importante doctrinalmente hablando. Si alguien cree que no tiene el Espíritu Santo, probablemente no es salvo. Probablemente no es salvo, porque el Espíritu Santo no viene por pedirlo, no viene por hablar en lengua, no viene por bautizarse, es decir, viene por haber confiado en Cristo en el momento de tener nuestra convicción en el Señor. Entonces el Espíritu Santo viene y no hay ninguna manifestación, como sucedió en Pentecostés, y después se fueron dando algunos asuntos. El Espíritu Santo viene y nosotros nos sentimos, ni siquiera lloramos, porque algunos piensan que al pasar aquí al frente y llorar es una manifestación de que el Espíritu Santo vino sobre él. No, nada de eso. Eso no tiene nada que ver. Entonces Pablo está hablando de estos asuntos porque son importantes que nosotros estemos animados con estas cosas. El sistema del anticristo ya está en función, y eso no lo podemos negar. Lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo, y aquí en esta carta Pablo ha hablado mucho de estos aspectos. Pero ahora en el capítulo 3 vamos a hablar de aspectos prácticos que Pablo pide a la iglesia cómo debe de funcionar. Y si ustedes se fijan, vamos a ver los versículos, vamos a hacer una lectura del versículo 1 y 2 primero. El versículo 1 al 5, el apóstol Pablo hace una confesión de confianza y suplica a la iglesia que oren, que se mantengan orando. Miren lo que dice versículo 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Si ustedes notan, en el versículo 1 y 2, Pablo enfatiza la oración. Es que la oración es el quehacer de la vida del creyente. Y sobre todo, Pablo dice algunas cosas aquí con una proyección o importancia, y lo pone en primer punto, la oración. Pide que Pablo pide a la iglesia que oren por ellos. La pregunta es, ¿por qué es importante orar por los líderes? Para que Dios pueda usarlo y enseñar correctamente. Fíjense en el versículo,
¿Tenía temor Pablo de que pudiera en algún momento ser tentado a desviarse, a no predicar la sana doctrina? Sí, miren lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Nosotros aquí son los apóstoles. Pero miren el versículo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, un líder, por ejemplo, necesita mucha oración, no solo de parte de él, necesita que los creyentes estén orando por los líderes. ¿Y cuál es el propósito? Miren que generalmente nosotros los líderes no estamos poniendo, por ejemplo, prosperidad física, material. No nos interesa, no es que no estemos necesitados, sino que no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que los creyentes oren para que Dios nos dé sabiduría y podamos entregar la palabra tal como Él la entregó. Esa es nuestra prioridad. Y Pablo, si ustedes se fijan en su carácter, él dice: por toda oración y ruego, orando en todo tiempo. Dice Pablo, en todo tiempo. Es decir, la oración debe de ser en todo tiempo. Y fíjense que para que puedan continuar con su ministerio, Pablo hace esta petición a los creyentes. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces se acuerdan del pastor o de los pastores? No solo de nosotros, sino que de todos los pastores. Cuando oremos, hermanos, acordémonos de todos los que tienen el ministerio de la predicación. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera, en otras iglesias, probablemente no les estén enseñando, pero puede cambiar alguien de manera de pensar y enseñar la sana doctrina. Claro que sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, a través del Espíritu Santo, obrando en ellos y mostrándoles la verdad por medio de la palabra. Recuerden que la palabra del Señor es nuestra herramienta, la herramienta que nosotros tenemos para poder ser edificados. Y si un creyente, la iglesia, ora por los líderes, entonces los líderes van a tener la sabiduría necesaria para poder enseñar. Yo he escuchado a muchos pastores. El sábado pasado estuve viendo en la televisión a un pastor aquí en San Miguel y me llamó la atención que estaba predicando el evangelio. Jamás había oído a este hombre yo predicar el evangelio. Lo había escuchado hablando de la prosperidad, lo había escuchado hablando de las normas de la iglesia, los estatutos, lo había escuchado hablar de la ley, lo había escuchado hablar de muchas otras cosas, pero no el evangelio. Y ese día este hombre se soltó a hablar el evangelio y yo me dije, bueno, ¿cómo es posible que un hombre que ha estado desviado por mucho tiempo enseñando a la iglesia que debe de sacrificarse, ahora le está diciendo que la vida cristiana y la salvación solo es por fe? Y solo puede ser capaz por las oraciones de los creyentes. Fíjense que un pastor puede cambiar radicalmente, porque Dios lo puede estar usando para que la gente se salve. Un sábado anterior había estado un cantante famoso, Roberto Orellana, predicando la salvación por obras en esa iglesia. Y el siguiente sábado el pastor estaba predicando la salvación por fe. Entonces aquí hay veo yo cómo se mueve Dios en medio de los que predican. Ahora, allá de la congregación, si no quiere aceptar lo que la Biblia dice, que no debemos de ver al predicador, sino lo que la palabra del Señor dice. Pero la oración, hermano, es tan importante. Fíjense que tengo otra versión y voy a leerla. Dice el versículo 18: por toda oración y ruego, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y, estoy leyendo Efesios, pero quiero que vaya a Efesios capítulo 6. Miren qué importante es Efesios capítulo 6, versículo 18. Vaya a Efesios capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18: por toda oración y ruego, orando en todo tiempo en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir
de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo de hablar. ¿Cuál es la petición que está haciendo Pablo en Efesios? Que los creyentes oren primero en el Espíritu. Y usted me puede preguntar, ¿cómo se ora en el Espíritu, hermano? Desde el momento que usted toma la decisión de orar al Señor, debe de entender que para orar en el Espíritu debe de ser conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo quiero. Y nosotros hemos enseñado varias cosas aquí, no porque nosotros se nos antoja, sino que la Biblia nos manda primero a hacer varias cosas en cuanto a la oración. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para poder estar en comunión con el Señor? ¿Qué debemos de hacer? Vamos a dar un examen ahora. ¿Qué debemos de hacer para orar al Señor? Yo me voy a dirigir al Señor. ¿Qué es lo primerito que debo de hacer? Confesar nuestros pecados. Si alguien viene y ora al Señor y Señor, te pido, y no ha confesado sus pecados, está siendo orgulloso delante del Señor. No está asumiendo su responsabilidad delante del Señor. Lo primero que debe dar un creyente es confesar sus pecados. ¿Pecamos nosotros después de haber sido salvos, hermano? Todos pecamos. Aún este servidor que está frente aquí. Bueno, nosotros hemos dicho, no somos dignos de estar en esta posición, pero el Señor nos ha colocado aquí. Entonces lo primero, confesar nuestros pecados. Después, exaltar el nombre del Señor por lo que Él es y por lo que ha hecho. Dar gratitud al Señor. Interceder por los hermanos. Y por último, si hay oportunidad, por nosotros mismos. Esta es la oración espiritual. Porque estamos buscando que las cosas que nosotros hacemos en torno a la oración sean conformes a la voluntad de Dios. Solo aquí hay una oración espiritual. Mire lo que dice ahí en Efesios. Dice, por toda oración y ruego, orando en todo tiempo en el Espíritu, velando en ello con toda instancia y súplica por todos los santos. Aquí hay varias cosas que Pablo menciona. Número uno, orar es parte de la vida espiritual del creyente. Sí, claro que sí, orar. Ahora fíjate bien, ¿por quién dice Pablo que debe de pedir el creyente? Por todos los santos. Es que a mí hermano, yo por este hermano no oro porque no me cae muy bien. Hermano, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Y él qué le contestó? Y después de eso que le dijo, 70 veces 7, después de eso que le dijo, es más, le voy a decir algo. Oren por sus enemigos. ¿Y qué más le dijo el Señor? Fíjense que a veces nosotros le damos vuelta a las cosas, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, oren por sus enemigos. Si su enemigo tiene hambre, hay que darle de comer. Hay que darle de comer. Ahora, si el enemigo no quiere, pues ya es un problema, pero lo que deberíamos de hacer como creyentes es esto. Entonces, vean, dice que por todos los santos, pero miren, en el versículo me gusta que hay algo, dice, velando en ello con toda instancia y súplica. Esto es muy importante, súplica. ¿Quién es el que suplica? ¿El que tiene derecho o el que tiene necesidad? Este es muy importante aprenderlo, porque en la oración nosotros debemos de entender que no merecemos nada del Señor. Todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia del Señor. Lo único que nosotros merecemos es que Dios nos mande al infierno, pero gracias a la misericordia de Él, por medio de Cristo Jesús, es que no lo ha hecho. Es más, muchos de nosotros, si evaluamos nuestras vidas, lo que mereceríamos ahorita es que Dios nos lleve ya. Pero aún, hermano, no es la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios que usted esté aquí sentado hoy. Claro que sí, que habernos levantado, habernos desayunado, habernos bañado, vestido, todo esto. Y nosotros a veces no calculamos todo lo que Dios hace para nosotros.
Vean el sol que radiante está. Es la manifestación de la gracia de Dios. ¿Para quiénes sale el sol? Solo para los creyentes. Para buenos y malos. Vean la misericordia de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, ustedes tienen que ser insistentes, pero también vayan suplicando, porque nosotros no merecemos nada. Y dice el versículo, por todos los santos. Y el 19 dice, y por mí, dice Pablo. Porque Pablo tenía necesidades, Pablo, físicas, sí, muchas. Pero Pablo viene que aquí no está interesado en su vida física. ¿En qué está interesado? Miren el versículo. Para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. ¿Qué estaba pidiendo Pablo aquí? Que cuando él abriera su boca, pudiera hablar la palabra tal como el Señor se le entregó. Eso es lo que está pidiendo. Entonces, hermanos, nosotros también necesitamos orar así. Y esto es parte de la voluntad de Dios. ¿No creen que la voluntad de Dios es que nosotros oremos pidiendo? Hemos hablado aquí. ¿Cuántos de ustedes piden por un ministerio, por ejemplo? ¿Cuántos piden, por ejemplo, que Dios les abra puertas ahí en el lugar donde se trabaja para presentar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo sabiduría para poder hablar a nuestros familiares? ¿Cuántos estamos pidiendo que el Señor nos use en el ministerio que ya tenemos aquí en la iglesia? ¿Verdad que a veces no nos acordamos ni de las cosas? Pedimos por nuestra enfermedad, protección para los hijos. No estoy diciendo que no debemos de hacerlo. ¿Cómo no? Lo que estoy diciendo es poner las cosas en prioridad. La prioridad, por ejemplo, para los líderes es que ustedes oren para que el Señor nos use a nosotros. Porque no crean, somos acechados por el maligno. Somos muy acechados. Y fíjense bien, Pablo pone aquí, dice Pablo, bueno, ¿a dónde estaba Pablo cuando escribió Efesios? Estaba preso. Él mismo lo dice, miren el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba encadenado en la cárcel. Pero aún Pablo dice, aún estar en esta condición, no escatimo yo hablar del Evangelio, y por eso pidan por mí para que pueda hacerlo. No hay ninguna condición, hermano, y esto es importante que ustedes lo lleven hoy. No hay ninguna condición física, material o problema que nos pueda hacer nosotros hablar del Evangelio a otros. No hay ningún problema. No hay ninguno. Entonces, Pablo dice aquí, yo soy embajador. Hermano, nosotros somos embajadores de Cristo también. Claro que sí. Representamos a Cristo y por lo tanto, la petición general de los creyentes debería de ser que los que predicamos y todos los hermanos poder tener sabiduría para poder hablar el Evangelio a los demás. Esa es una prioridad. Ahora, volvamos a Tesalonicenses. Miren lo que dice Pablo. Dice Pablo en el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces hay algo importante también aquí. Si ustedes se fijan, Pablo dice en el versículo 2 el propósito de predicar el Evangelio. Fíjense que yo he oído a muchos hermanos, no aquí en la iglesia por supuesto, he oído a otros hermanos diciendo, hemos ido y hemos ganado almas para Cristo. Yo cuando oigo a un predicador decir esto, digo yo, está equivocado. Nosotros ganamos almas para Cristo, hermano. Nosotros no ganamos almas para Cristo. No es nuestra función. Cuando yo digo ganamos almas para Cristo, estamos diciendo de que el Espíritu Santo lo hemos quitado y nosotros hacemos la función de Él. ¿Cuál es nuestra función nomás? Hablar el Evangelio. Esa es nuestra función. Sembrar la semilla del Evangelio y el Señor la hará prosperar en el tiempo que sea adecuado. Esa es nuestra función. Entonces vean aquí por qué digo esto. Porque en el versículo 1 dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Cuando alguien dice, yo gané tantas almas para Cristo, entonces la gloria para quién es. Para la persona que lo dice, no es para el Señor. Y Pablo, miren, Pablo se enfoca bien. Pablo dice, no,
para que la palabra del Señor siga corriendo, siga predicando, dice Pablo, y que sea glorificado. Y también en el versículo dice, así como lo fue entre vosotros. Los tesalonicenses, hermanos, habían glorificado a Dios por medio del Evangelio. Claro que sí. Pablo lo dice aquí. Y miren en el versículo 2, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjense que aquí hay algo importante. Hay hombres malos y perversos allá afuera que pueden hablar de los predicadores, sí, sí. Y pueden hacer cosas en contra de los predicadores también, también. Me estaba contando un hermano hace como unos 4 días. Me estaba contando, fíjense que me contó este testimonio, me lo contó un pastor. Dice que fue para un lugar aquí por el lado de Meanguera, aquí por Cacaopera, por todos los lados. Y aquí por Cacaopera, todo el Perquín y todo, hay un montón de chamanes, brujos. Entonces, cuando llegó este pastor, inmediatamente los brujos empezaron a hacer cosas en contra de él y no querían que él se quedara. Y dice que a mí no me crean, él dice que el pastor le contó esta historia. Dice que los brujos intentaron por medio de hechizos que el pastor de fuera, pero aquí hay algo importante, que yo siempre me regocijo en eso. ¿Qué dice Primera de Juan? Mayor es el que está en nosotros. Cuando los chamanes se dieron cuenta de que había un poder sobrenatural en el pastor y no pudieron hacerlo por hechizo, trataron de matarlo. Dijeron que no, este hombre tiene algo ahí que ni ellos entendían. Entonces viene de que le pusieron las natas en una comida y se la mandaron. Y el pastor dice que se la comió. La comió. El que se la llevó, dice que estuvo platicando con él, se la comió. Esperó media hora, pasó 1 hora, pasaron 3 horas y no pasó nada. Ni siquiera diarrea le dio al hombre. Y dice que el chamán que estaba viéndolo de fue bravo para donde el jefe. Y le dijo, a este hombre no le pasa nada. Pues lo vamos a invitar y le vamos a volver a dar la nata. Y dice que lo invitaron a una reunión de los brujos. Y él empezó a predicarles el evangelio a los brujos. Comiendo y predicándole, El chamán, el mayor, esperaba de que este hombre cayera ahí en el momento, porque le habían dado de comer a un perro y el perro en el instante había muerto. Y dicen que para sorpresa, este hombre comió toda la comida, pidió más, le dieron hasta en el fresco las natas y dicen que no se murió. Y para lo cierto que cuenta este hombre, que como les había predicado el evangelio, salieron convirtiéndose todos los brujos. A mí no me crean, me lo contó un hermano y yo me quedé sorprendido. Ahora la pregunta es, ¿realmente puede Dios convertirse a estos brujos al evangelio? Claro que sí. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo puede hacer que ese mal perverso y maligno, bueno, el Señor sacaba fuera demonios, hermano. Claro que sí. Y lo puede hacer ahora también lo puede hacer. Y dice que estos brujos se convirtieron al Señor y ellos empezaron a formar la iglesia y creció la iglesia en ese pueblo como no tienen idea. Ahora, es precisamente eso. Hay gente perversa y maligna que puede tratar de intentar detener el evangelio. Aquí nosotros hemos sido atacados por muchos. Ayer hablábamos, por ejemplo, en el instituto un poco de lo que hacen los religiosos en este pueblo contra nosotros. Cuando ven a las hermanitas en pantalones, por ejemplo, subirse a los mototaxis, ahí en los mototaxistas andan algunos que se congregan en algunas iglesias, pero son más perversos que nosotros. Porque de hecho conozco a un hombre que habla de las hermanitas de aquí, por ponerse pantalones, y él dice un montón de cosas, pero él allá en las canchitas donde nosotros vamos fuma con
con los que fuman, se echan sus tragos de vez en cuando, llega en chores, dice malcriadezas y uno lo oye. Entonces a mí no me sorprende eso, a mí no me sorprende. Pero sin embargo, ¿por qué Pablo dice aquí? Para la oración que necesitamos hacer es para que seamos librados de ese tipo de hombres. Hermanos, hay perversidades. Miren, yo les voy a decir algo ahora, y lo hemos estado repitiendo porque las cosas vienen de mal en peor. Por ejemplo, los jóvenes sobre todo están metidos porque tienen relaciones en el instituto o en la escuela con otros jóvenes, y quieran como quieran tienen que tenerlas, pues son parte de una institución. Pero fíjense que los malignos siempre tratan de echar sobre estos jóvenes y sacarlos. Ya ha sucedido aquí en esta iglesia. Jóvenes que han arrebatado a otros jóvenes a hacer cosas malas, pues. Entonces, pero al joven se le dice. Yo un día predicando aquí, dije un versículo en Proverbios: si te juntas con locos, vas a perecer. Eso es lo que dice el Proverbio. Pero si te juntas con los sabios, serás sabio. Este es un mensaje para todos, pero sin embargo hay un principio importante, y cuando nosotros tenemos relaciones con los locos, la respuesta a esto que Pablo está diciendo, bueno, vamos a tener problemas, pues. Vamos a tener problemas. Entonces Pablo dice aquí, hay que pedir para que seamos librados de esta gente perversa, porque dice Pablo, porque no es de todos la fe, no es de todos. Pablo está diciendo aquí, cuando dice que no es de todos la fe, en el versículo 2, Pablo está diciendo que no todos han confiado en el Señor. Y esto lo machacamos nosotros aquí porque es importante entenderlo. Dice Pablo, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. No todos han escuchado o no todos han recibido la sana doctrina. No todos han confiado en el Señor. Es más, Pablo ya van a ver que ustedes va a hablar aquí de gente perversa y maligna que hay en las iglesias. Porque conocemos la importancia entonces de la oración, hermano. Es importante que nosotros estemos insistiendo en la oración. El ministerio no es autosuficiente. Y la oración intercesora de la iglesia muestra la unidad en el espíritu. Cuando la iglesia, bueno, yo le decía a un hermano hace un par de días, le decía yo, ¿usted cree que los pueblos en los que viven los creyentes no son tan acechados por la maldad, por las oraciones de los creyentes? No crea, le digo yo a usted, que por ejemplo, ahí en Guatajiagua, donde yo trabajo, se está volviendo bien terrible. Va a haber un momento que ya nosotros no vamos a poder ni siquiera trabajar. Está siendo tan infectado. Chapeltique, por ejemplo, Chapeltique tiene problemas, pero hay más problemas en otros lugares. Hay más problemas. Entonces, lo que quiero decir es esto, que cuando la iglesia ora, Dios tiene misericordia ¿por quiénes? Por la iglesia y por toda la gente. ¿Por qué? Porque estamos en oración. El hermano Veda habló hace unos días acerca de Sodoma y Gomorra. Fíjense que el Señor, Él pudo haber destruido Sodoma y Gomorra estando Lot ahí y su familia, pero no lo hizo. Mandó a sacar a Lot, y cuando lo sacó, destruyó la nación. No crean que los pueblos y la gente, eso es lo que no entiende la gente. Dios, allá cuando el presidente de la República suelta a decir que son 54 municipios los que tienen problemas en el país, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿por qué esos municipios sí tienen tantos problemas? Se han apartado de Dios, no les interesa. Este pueblo, El Salvador, adora más a Monseñor Romero que al mismo Cristo que murió por sus pecados. Y la gente dice después, ¿y por qué estamos así? Sigan adorando a estos hombres que no pueden hacer nada.
Entonces ven, Dios con algunos municipios trata, pero no quieren arrepentirse de esa situación. Y Dios les paga la factura. Y Dios le da libertad a los perversos, que hagan lo que quieran. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba bien con el Señor? ¿Verdad que nada pasaba? Se apartaban de Dios, y ¿qué hacía Dios? Los entregaba en manos de enemigos y les daban matacán. Bueno, hubo un tiempo que un rey dijo, hay un decreto para eliminar a todos los judíos. Y una mujer se levantó y tuvo valor de ir a pedirle al rey de que no lo hiciera. ¿Recuerdan que Esther, Dios usó a esta mujer para libertar al pueblo de que muriera? Porque morir en ese tiempo para el pueblo de Israel, ¿qué significaría? ¿Qué significaría si todos los judíos eran matados por ese decreto? Y nosotros, hermanos, ¿cómo estuviéramos hoy? Sin esperanza, perdidos. Pero miren la gracia de Dios, cómo es manifestada a través de la historia. Entonces ven, Dios, por los fieles, ahí había dentro de los judíos algunos que eran fieles, y Dios actuó. Pues así hace con las naciones hoy. No crean que lo hace porque somos grandes chuladas, o porque no. Lo hace porque la iglesia intercede por las naciones, intercede por los creyentes, intercede por la situación social de los países. Nuestro país está en caos ahorita. Pero sin embargo, ustedes ven, nosotros en nuestro municipio estamos un poco tranquilos, y no por las autoridades, sino porque Dios nos guarda y nos protege a cada momento. Entonces, eso es importante. Por eso, hermano, la insistencia de Pablo: ore porque hay gente malvada y perversa. Los malos están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces necesitamos orar y ser insistentes en esto. La segunda petición del apóstol Pablo es por su protección, puesto que siempre había personas interesadas en desviar su enseñanza. Fíjense que aquí, por ejemplo, vamos a ver en Tesalonicenses que algunos desviaron la enseñanza. En 1 Tesalonicenses, ¿cuál fue la enseñanza que desviaron? ¿Recuerdan? Vamos a hacer otro examen. Vamos a ver, como ya vimos la primera carta, ¿cuál era la enseñanza que Pablo les había dado a los tesalonicenses que ya los falsos maestros habían desviado? La venida del Señor. Les habían dicho, no, si la venida del Señor ya fue. Y los hermanitos estaban temblando y les decían, bueno, y si ya fue, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con la promesa? Y los que están en los sepulcros, ¿qué pasó? Pablo les dice en el versículo 3 al 18 del capítulo 4, les dice algo importante. Les dice, bueno, ustedes deben de estar confiados. El Señor va a venir y va a levantar primero a los muertos en Cristo. Ellos van a resucitar primero. Luego, los que estemos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y darle algo importante: así estaremos siempre. Entonces Pablo les animó, y en el versículo 18 dice: por tanto, animados los unos a los otros con esta palabra. No crean ustedes que si a nosotros nos soltaran. Bueno, yo escuché a un pastor en una velación de una hermana de la iglesia, que ahora ya no está con nosotros, pero fuimos al Giote, y un pastor de Guatajagua dijo esto: ¿y quién le ha dicho a la iglesia que nosotros vamos a ir al cielo? Ahora, es importante, hermano, fíjense que una expresión tan chiquita puede arruinar la confianza en el Señor y la vida doctrinal de una iglesia. ¿Quién les ha dicho a ustedes que vamos a ir al cielo? Bueno, ¿quién nos ha dicho a nosotros que vamos a ir al cielo, hermano? El mismo Señor. Por medio de Pablo le digo, ustedes van a ir antes de que sea la tribulación. Ustedes van a subir y van a recibir al Señor en el aire. Y van a estar siempre con Él. ¿A dónde es las bodas del Cordero, hermano? En el aire, en el cielo. ¿Y dónde es el tribunal de Cristo? En el cielo. Dios va a galardonar a todos los creyentes que han andado confiando en Él, que han tenido una actitud correcta en todo su quehacer como creyentes. Entonces es muy importante.
El gran trono blanco, muy buena pregunta, porque el gran trono blanco no va a ser tampoco en la tierra, va a ser en el cielo. Va a ser, voy a hacerle un paréntesis aquí por el tema. Primero la iglesia se va. Hay 7 años la iglesia disfrutando con el Señor en el cielo. Mientras eso, aquí en la tierra hay que juicio de parte de Dios a las naciones y a Israel. 7 años de tribulación. Después de eso, la iglesia con Cristo viene a la tierra. Y estamos ¿cuánto tiempo? 1000 años con el Señor. Finalizan los 1000 años, Satanás es suelto y los que han nacido ahí en el reino milenial, muchos de ellos se rebelan contra el Señor y Satanás los abraza y se rebelan y hay una batalla final. Ahí Satanás es vencido por el Señor y es lanzado al lago de fuego. Inmediatamente después viene el juicio del gran trono blanco. La pregunta que me dio la hermana es, ¿dónde va a ser? ¿Dónde está el trono de Dios? La gente, fíjate que cuando nosotros predicamos, es importante entender esto. Y yo no sé usted si lo ha escatimado, pero fíjese, por eso hablábamos ayer, la hermana Gemma hacía una pregunta. Hermano, cuando predicamos el evangelio es necesario decirle a la gente que las dos vidas son vidas eternas. La diferencia es que una es con el Señor y la otra en el lago de fuego. Ahora les pregunto, ¿cómo van a resucitar los inconversos? ¿Con qué cuerpo van a resucitar para estar en la presencia del Señor en el gran trono blanco? ¿Van a resucitar con el cuerpo que murieron o tienen que tener una transformación de ese cuerpo? Es una pregunta muy importante y usted debe de saberlo. Nadie puede llegar con este cuerpo a la presencia del Señor. Por tanto, debe de ser transformado también en el cuerpo. Y aquí está la confusión de muchos. Los testigos de Jehová, por ejemplo, por eso enseñan que todos vamos a resucitar y el Señor va a determinar. Y dicen ellos, el juicio va a ser una chispa. No es así. Los inconversos también van a resucitar con un cuerpo transformado, a la manera en que pueden estar delante de Dios para el juicio. Y después, ese cuerpo ser enviado al lago de fuego. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera un inconverso y resucitara y fuera juzgado y lanzado al lago de fuego con este cuerpo, ¿qué pasaría, creen ustedes? Me quemo inmediatamente. Me quemo. Pero Dios va a transformar ese cuerpo de los inconversos a tal manera de que puedan soportar ese lago de fuego eternamente. Entonces los creyentes vamos a tener una transformación para estar en la presencia del Señor. Pero quiero decir algo importante. Esa transformación para los inconversos es una transformación momentánea, solo para el juicio. Y después son lanzados con un cuerpo que pueda resistir la eternidad en el lago de fuego. No con este cuerpo. Y por eso la pregunta de la hermana es muy importante. ¿Dónde va a ser el juicio del gran trono blanco? Va a ser en el cielo, no en la tierra. En el cielo. Y es más, quiero decirle algo. Probablemente la iglesia va a estar ahí como espectadores. ¿Saben por qué? Porque el Señor ha prometido que donde Él esté, nosotros también vamos a estar con Él. La iglesia probablemente yo me imagino, esto es algo que yo he pensado. Me imagino yo, Dios, con todos los inconversos al frente, juzgándolos, y la iglesia, los ángeles, Jesucristo, juzgando a todas las naciones ahí y enviándolas al lago de fuego. Y la iglesia expectando esto. Claro, ya con una mente distinta. Recuerden que nosotros ya nos vamos a recordar todas las cosas malas. Por ejemplo, imagínense que un familiar de nosotros esté delante del Señor en el gran trono blanco. ¿Sentiríamos nosotros tristeza por nuestro familiar ahí? Ya no lo vamos a sentir. Ya no. Es más, ni vamos a saber si ese es nuestro. Sí, en el cuerpo transformado ya no. Ya no. Por eso es que ahora es el chance. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Oren para poder predicar
que la palabra corra y poder enseñar el Evangelio. Eso está diciendo Pablo aquí. ¿Cuándo? Ahora. Porque ya muerta la persona, ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. Veamos los versículos 3 al 5. Miren los versículos 3 al 5. Dice el versículo 3. Pero fiel es el Señor. Me gusta esta expresión. Hermano, ¿es fiel al Señor, sí o no? Hasta el día de hoy, hermano, la fidelidad de Dios ha sido y se ha mantenido desde el principio de la fundación del mundo hasta el día de hoy. Dios es fiel. Y dice Pablo, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Miren esta promesa. Miren esta promesa. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Yo no sé cuánto puede calcular la fe del hermano Ved cuando ayer decía una expresión. Yo veo a mi hijo cambiando, sirviendo al Señor. ¿Cuántos de ustedes ven a los hijos perversos que son hoy de una manera distinta? Esta es la confianza que Pablo tenía. Y es más, por eso Pablo dice que afirmará y guardará del mal. Hermano, créanme que los jóvenes de esta iglesia, si han sido guardados del mal, es precisamente por la intercesión de otros. No crean que es por casualidad. Los jóvenes deben de entender que si el Señor los guarda y los ha apartado de todas las cosas perversas, es porque el Señor ha estado siempre ahí. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y entonces Él está diciendo aquí, los afirmará. El fundamento y la protección le encontramos únicamente en ¿quién, hermano? En Dios. Nuestro fundamento principal y nuestra protección debemos escatimarla siempre en el Señor. Siempre en el Señor. Dejemos que los jóvenes vayan a los institutos, vayan a las universidades, vayan donde vayan al trabajo. Lo único en el que necesitamos pedir nosotros es protección. Cuidado. ¿Y qué dice el versículo, hermano? Fiel en el Señor. ¿Lo hará o no lo hará? Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Ahora, claro, si nuestros jóvenes se meten en perversidades, pues ya es su problema también. Es responsabilidad de ellos. La iglesia debe de seguir orando. Entonces, Pablo en esta carta de 2 Tesalonicenses capítulo 3, lo que está haciendo es dándole instrucciones a la iglesia de cómo debe de funcionar. Y el aspecto principal que Pablo está diciendo, la oración es importante. Pero dice Pablo recordarle algo. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará. El versículo dice afirmará. La palabra afirmará es muy importante aquí. Porque de hecho las instrucciones las tenemos en la palabra. Y la palabra nos reafirma a nosotros lo que podemos y lo que no podemos hacer. Las decisiones que tomar y las decisiones que no debemos de tomar. Entonces, afirmarnos es estar convencidos de lo que Dios puede hacer en nosotros. Y dice el versículo, y nos guardará del mal. Es por eso que nunca debemos poner nuestra confianza en nadie más aparte del Señor. ¿Qué dice la palabra en cuanto cuando alguien pone su confianza en sí mismo o en los demás? Maldito el hombre. Entonces hay una sentencia para el que confíe en sí mismo. Ahora yo quiero decirle, hermano, ¿podemos confiar en nosotros mismos? Esto es lo que nos enseña el mundo. La autosuficiencia es un problema de orgullo, que lo único que hace es destruir la vida espiritual de un creyente. Nosotros debemos de ser dependientes y no independientes. Dependientes del Señor, no independientes del Señor. Cuando yo dejo de depender del Señor, estoy en un camino equivocado. Estoy confiando en mí mismo. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Y si es en mí mismo, peor todavía. Peor todavía. Y tengo muchos pasajes que podríamos leer aquí, pero
no tengo mucho tiempo, pero usted puede leer, por ejemplo, Salmo capítulo 2, versículo 12, el capítulo 5, versículo 11, capítulo 34, versículo 8, capítulo 37, versículo 5, capítulo 84, versículo 12, capítulo 125, versículo 1, Jeremías 17, 7, y pueden ver ustedes en estos versículos, pero solo vamos a leer uno. Vaya al capítulo 34, 8 de Salmo, rápidamente. Vamos a leer este Salmo, capítulo 34, verso 8. Mire lo que dice el verso 8. A mí me gusta este versículo porque aquí hay una promesa importante. Dice: ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía, dichoso el hombre que confía, doblemente feliz quiere decir la palabra dichoso. Hermanos, y todos los versículos que les mencioné anteriormente hablan de la confianza del hombre en Dios. Ahí es donde necesitamos estar nosotros confiados. Versículo 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Fíjense, hermano, yo no sé cómo sentiría el hermano Jorge cuando hay instrucciones bíblicas, no instrucciones de él, sino instrucciones bíblicas que los creyentes están buscando hacer. Yo creo que sería la mejor satisfacción. Bueno, un pastor, cuando la oveja camina bien, no tiene problema. Cuando la oveja camina mal, es el problema. Entonces Pablo está diciendo aquí, miren lo que dice Pablo: y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Y qué les ha mandado Pablo aquí a los tesalonicenses? Que oren, hermanos. Los esperamos el viernes en el culto de oración. Están invitados todos. Vengan a poner sus cargas. Vengan a decir, miren, nosotros porque tenemos valentía de decir a los demás, miren, hermanos, tenemos esta dificultad. Hay que orar por esta dificultad. No crean, oramos por todos. Hay algunos que sé yo que no pueden estar por su trabajo, pero los que pueden, bien pueden venir y unirnos como iglesia a orar por las dificultades de la iglesia, por las dificultades de la nación, por el evangelismo que es tan importante hablar. Entonces, seamos prácticos. Pablo dice: espero de que ustedes hagan lo que les estamos pidiendo. Yo no dudo de que ustedes oren allá en sus casas. Espero yo de que lo estén haciendo y está bien. Pero como iglesia también podemos unirnos y van a ver cómo cosas cambiarán cuando el Señor escuche nuestras rogativas, nuestras súplicas, buscando la misericordia de Él. Ahora, versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí dice Pablo dos cosas. ¿Quién es el que empodera a un creyente para poder soportar? Aquí hay dos cosas importantes. Él habla de amor y habla de paciencia. Ustedes ya saben que el amor es algo que bastante nos falta a nosotros. Bastante. Quiero detenerme estos 10 minutos a hablar un poco del amor y la paciencia. Porque es muy importante. Fíjense que nosotros tenemos, bueno, hay 4 clases de amor. Y generalmente el que practicamos es el filial o el fileo, que es el amor entre parientes y hermanos. Pero Pablo va más allá de eso. Pablo está hablando, miren el versículo, obsérvelo bien. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de ¿quién? Entonces es el fruto del Espíritu. Pablo está hablando aquí del fruto del Espíritu. ¿Y qué es el amor de Dios? Es el amor que manifestó Dios a todos nosotros sin merecerlo. El amor de Dios siempre busca
el beneficio de otro en vez del mío. El amor de Dios no es, bueno, Pablo lo dice, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo propio. Es decir, el amor de Dios está pensando en el otro, que el otro se beneficie primero en vez de yo. Ese es el amor de Dios. Y por amor, los creyentes, por ejemplo, ya no deberíamos de tener problemas de relaciones, por amor. Por amor, deberíamos de vernos como, no solo como hermanos, sino como alguien que es estimado por Dios, porque es su hijo. Péguele usted a un hermano suyo, dele duro, a ver cómo se va a sentir su papá. ¿Cómo se sentiría, hermana Jesús, si el hermano Abraham le diera duro al hermano? ¿Verdad que no le gustaría? ¿Le duele? A Dios, ¿no creen ustedes que no le duele cuando los creyentes actuamos de esa manera también? Y solo estoy poniendo un ejemplo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en contra de los hermanos que a Dios le duele. Y el amor del cual está hablando aquí es el amor que busca el beneficio del otro hermano antes que de mí. Yo estoy pensando en el otro hermano. Ese es el amor. Ese es el amor, porque es el amor de Dios. Pablo está encaminando a la iglesia de que busque la función espiritual correcta, que busque la dirección de Dios. Por eso Pablo dice el amor de Dios. Ahora escatimen el amor de Dios. ¿Quiénes habían ofendido a Dios? Nosotros habíamos ofendido a Dios. La humanidad ha ofendido a Dios. Pero ¿quién nos amó? Él nos amó. Ahora vean, el amor de Dios es el amor sacrificial. Tengo que sacrificarme por los demás. No debo de buscar un favor de otro para mí. No, es un sacrificio. Y es un sacrificio, dice Pablo en Romanos capítulo 12, vivo, agradable a Dios, que es el culto racional. Es decir, debo de sacrificarme yo por el otro hermano. Por eso es que hemos invitado tanto en el servicio a todos los que servimos aquí, a hacerlo de una manera tal que nos sacrifiquemos por el otro hermano. Yo sé que la tarea, por ejemplo, de las que cuidan niños allá o enseñan a los niños no es fácil. Porque soy maestro y sé que trabajar con niños no es fácil. Pero hay que hacerlo ¿cómo? Por amor. Probablemente los niños no merezcan ese amor que les deben de dispensar. Pero un día dará fruto. El hermano Abel dice, recuerdo en la escuela bíblica aprendí esto. Van a ver ustedes cuando estén ancianos, si el Señor no ha venido, por supuesto, y van a recordar, bueno, la hermana Elisa fue maestra de escuela bíblica. Hay algunos que están aquí probablemente que fueron sus alumnos, de los jóvenes, o probablemente algunos ya partieron de la iglesia, por haber razón. Pero ¿cuál es la satisfacción mejor de un maestro? Haber entregado la instrucción correcta. Y al final el Señor la hará fructificar. Ese es amor. Ese es el amor que debemos de dispensar. Entonces ven, la otra palabra de la cual habla Pablo es la paciencia. ¿La paciencia de quién? Miren el versículo. ¿La paciencia de quién dice que debemos de tener? De Cristo. Hermano, a ti te duele que te digan un par de palabras. No debería de importarte, ni dañarte. ¿Sabe por qué? Porque Cristo padeció muchas cosas más que él. Los creyentes deberían de ofender y hablar en contra de los demás. No estoy hablando de eso. Ya está. Si un creyente ha aprendido que debe de amar a su hermano, no debería de dañarlo en ninguna manera. En ninguna manera. Al contrario,
debería de buscar el beneficio del otro. Y aquí la paciencia, hermano, la paciencia significa tener largura de tiempo antes de desesperarme o angustiarme o renegar en contra de Dios. La palabra paciencia es macrotomía. Pregunto, ¿Jesús renegó en sus vituperios y en su maltrato que hicieron los judíos y los romanos contra él? ¿Enmudeció y no abrió? Mire, cerró su boca. Aquí hemos enseñado un principio en Salmo. Salmo capítulo 2, 3, hablan de eso. Dice, cuando alguien esté haciendo algo en contra tuya, cierra tu boca y deja la justicia en manos de Dios. Y Él, si yo soy de los que estoy altercando en contra de otro hermano, debo de tener cuidado, porque no es contra el hermano probablemente se va a quedar quieto, pero tengo a alguien que es justo y él no se va a quedar quieto. Entonces, hermano, pero mientras tanto nos están atormentando, nos están angustiando, nos están desesperando, nos están dando palmadas, nos están dando cachetadas, nos insultan, nos hacen cosas, debemos de aguantar. Esa es paciencia. Debemos de esperar. Macrotomía. Macrotomía es esperar largura de tiempo antes de desesperarme, angustiarme o renegar en contra de Dios. Y Santiago pone un ejemplo en el capítulo 5, versículo 7 en adelante. Mirad como el labrador, dice, siembra, labra la tierra y espera que la tierra dé sus frutos. El labrador solo limpia la tierra. El hermano Luis tiene mucha experiencia en esto. Labra la tierra, deja la semilla y ¿qué hay que hacer, hermano? Esperar. Esperar. Yo le dije a un agricultor allá en el cantón donde trabajo, está bien fregado, don Luis me llegó a decir, no vemos que llueva. Y yo le dije, va a llover porque Dios lo ha prometido. Y es más, le dije yo, esa milpa que usted tiene le va a dar al 100%. Y cuando empezó a ver que llovía, me dijo, es verdad lo que usted me dijo. Sí, es que la palabra lo dice. Dios ha prometido que mientras la tierra exista, no menguará la siega, la siembra, la sementera, la lluvia. Entonces esto va a haber, le dije yo. Y va a haber cosecha. Pero mientras tanto la gente se desespera, ¿qué debe de hacer? Aguantar, esperar. Esa es macrotomía, esa es paciencia. Es la paciencia de Cristo. Soportar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Pero yo les he comentado aquí, con mi esposa tenemos 10 años de casado y no hemos visto todavía el fruto. Pero yo confío en el Señor que si es su voluntad, un día lo voy a ver. Esa es mi confianza. Y si Él dice que no, tampoco me voy a desesperar porque Él diga que no. Bueno, hasta el día de hoy, todos los años nos ha dicho no. ¿A cuántos de ustedes les ha dicho no el Señor y lo han aceptado? A mí me ha dicho un montón de veces que no, pero ha habido cosas que me ha dicho sí, aquí está. Y le he dado gracias a Dios por ambas cosas. Esta es paciencia, hermano. Esta es la paciencia del Señor. No podemos quejándonos, no podemos diciendo, bueno, Señor, ¿y por qué es que no tomás en consideración mi situación? No, hay que esperar. El Señor va a obrar como ustedes no tienen idea. Fíjense que yo espero que la hermana Lucillita se va a levantar de aquí. No sé, ustedes deben de tener la plena seguridad también. Pero Pablo está diciendo aquí, nos dio una promesa, dice el versículo, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor.